Bueno, vamos a darle entrada a los queridos colegas, a los queridos periodistas Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya y Temoris Greco. Son varios temas que vamos a abordar. Uno de ellos pues tiene que ver con pues esta campaña que están haciendo algunos comunicadores y medios de comunicación hablando de de riesgos, de un posible atentado contra Xóchitl Gálvez. Otro asunto también que estaremos abordando, pues es los índices de violencia, las cifras de violencia que maneja el INEGI y también pues el caso Ayotzinapa, la salida, el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Le voy a ofrecer una disculpa si me va a estar escuchando toser, pero ando ahí con un picor extraño ahí en la garganta y me anda muele y muele este picorcillo. Pero bueno, ya se encuentran con nosotros Temoris Greco, Alejandro Almazán, que ya lo veo conectándose, y también ahí Manuel Hernández Borboya. No sé si estoy viendo bien o no, pero está sin gorra, qué increíble, me parece muy bien. Órale, pues buenos días, jóvenes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, pues mira, fíjate ahorita que te veo, pues también se te está cayendo el cabello como a mí, ¿va? A mí No, sí. yo creo que yo estoy más pelón que tú, fíjate, pero no es mala idea, fíjate, a lo mejor usar boina, empezar a usar boina o una gorrita o algo. Pues yo la uso más por lo despeinado, pero sí, tengo entrados de Vegeta. Pero es por los audífonos que se los puso, por eso se le ve así. Bueno, pues sí, y por lo que vemos, mi querido Manuel, pues Alejandro y Temoris, pues no padecen esos males, ahí se les ve sin ningún problema. Pero bueno, buenos días. Porque no has visto la quinta columna. Bueno, ni quiero verla, por favor. Pues si gustan, vamos entrando en materia, mi querido Manuel Hernández Borboya. Hoy el presidente dedicó un tiempo importante, también en la sección de la señora Vilchis también se le dedicó un tiempo importante a esta campaña que parece que no, pero se va intensificando este manejo que están haciendo algunos periodistas de plantear la posibilidad de que pudiera haber un atentado contra Xóchitl Gálvez, de alguna manera un poco perniciosa, por decirlo suavecito, de hacer este tipo de campañas que a lo mejor si no se le da una justa dimensión, pues se puede usar con otros fines. Y ayer yo publicaba, Manuel, Alejandro, Temoris, publicaba yo un Twitter que decía que me parecía curiosa esa campaña, porque más bien pareciera que quienes están pues avisando de esas intenciones son quienes lo están promoviendo y que más bien le valdría la pena para la señora Xóchitl Gálvez, pues que pusiera atención precisamente al grupo del que ella cree pertenecer, y que esas campañas pues son verdaderamente pues peligrosas, porque también pues, son personajes que no juegan necesariamente limpio. En fin, hay mucha especulación. Lo que tenemos clarísimo es que ahorita esa es una de las campañas de muchas más que vendrán. ¿Cuál es tu opinión, Manuel? Sí, pues a mí me parece que pues es una campaña muy vil, que como bien lo dices, pues pareciera que le están poniendo ahí un tiro al blanco a Xóchitl Gálvez, y que estos comunicadores, más que prevenir, parecería que están sugiriendo algún tipo de movimientos. A ver quién se le ocurre o quién levanta la mano para ejecutar una cosa así, ¿no? O sea, parece más bien una sugerencia de que algunos grupos de la oligarquía de derecha que pretende regresar al país, como están viendo que no está levantando el asunto, tú revisas las encuestas, ahí está la de Demotecnia, está la de Encol, que le dan casi 30 puntos de ventaja a Morena sobre Xóchitl Gálvez a un año de la elección.
y que parecería que algunos de estos voceros de la oligarquía, pues les resultaría más construir un mártir por esta vía del magnicidio, que disputar la elección en buena lid, y ya están, como quien dice, calentando la plaza o preparando el escenario para una cosa pues de esta gravedad y de esta magnitud, ¿no? O sea, Xóchitl Gálvez debería tener cuidado con quién se alía, porque parecería que sus mismos compinches pues le están ahí pues poniendo un tiro al blanco en la espalda, ¿no? Entonces me parece muy, muy, muy grave esta situación, y la manera tan descarada, tan irresponsable, tan mezquina, tan vil, tan desgraciada con la que operan estos personajes, ¿no? Que es increíble que a estas alturas todavía gocen de espacios de privilegio en los medios, extorsionadores comprobados como Joaquín López Dóriga, y más impresionante todavía que hasta donde nos quedamos, al menos en la primera mitad del sexenio, se le seguía dando dinero a Radio Fórmula en publicidad oficial, ¿no? O sea, eso es también parte de lo que a mí me parece inaudito, que sigamos viendo ese tipo de cosas, y pues parece que la 4T y el proyecto de transformación pues no llegó a los medios de comunicación, que es una de las grandes críticas que yo le tengo a el gobierno y el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Pero independientemente de eso, pues sí es de una mezquindad terrible este asunto, ¿no? Hasta dónde están dispuestos a llegar estos personajes para construir escenarios en los que una tragedia o puedan lucrar con una posible tragedia, y empiezan ahí a calentar los ánimos para ver si en una de esas algo de eso ocurre y puedan sacar un provecho o un beneficio de eso, ¿no? Fingiendo que están muy preocupados y consternados por la seguridad de Xóchitl Gálvez, cuando en realidad pues parece que apunta hacia todo lo contrario. Y parece también preocupante, pues algo que ha advertido López Obrador, ¿no? Que muchos de estos comunicadores, pues tienen vínculos o han tenido vínculos en algún momento con el Salinato y con Carlos Salinas de Gortari, al igual que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se construyó una élite empresarial que en buena parte pues fue el sostén o la base que permitió implementar el proyecto neoliberal en México durante 30 años, construyendo una oligarquía neoliberal. Pues estos comunicadores son parte de esa oligarquía neoliberal, es decir, no solo son empleados, son parte estructural y fundamental de este grupo, que hoy está sumamente desesperado porque no encuentra la vía de regresar al poder por las buenas, y desde hace un rato pues han estado implementando tratando de jugar la carta golpista, y están incluso pues llegando a estos extremos, ¿no? Estaba viendo ahí un dato de Viridiana Ríos, que señala que el 36% de los hogares en México están recibiendo algún tipo de apoyo social en un máximo histórico, ¿no? Es decir, una tercera parte de los hogares en este país, y va a ser muy difícil que la derecha pueda competir contra esa situación, aunado a que Morena pues tiene el control de 22 gubernaturas, y yo no veo pues cómo vayan a poderle ahí disputar la presidencia en el 24, y este tipo de manifestaciones y de expresiones tan viles, tan pues de mala hazaña, como acostumbran, pues evidencia quiénes han sido siempre estos personajes, ¿no? O sea, es puro corrupto que ha vivido de lucrar y administrar con la información pública, y que ahorita pues están muy desesperados porque no les está lloviendo o no les está cayendo el chayote como solía fluir en otros tiempos, y es increíble hasta qué grado están dispuestos a llegar, ¿no? A construir ahí con pura especulación, porque no hay nada que permita sostener algo así, pero a través de la especulación pues estaban muy acostumbrados a lanzar este tipo de rumores, a construir escenarios, sobre todo tipos como Raimundo Riva Palacio, que es experto en ese tipo de situaciones, pero también López Dóriga, ahí está Beatriz Pajés, pues una militante priista,
que también ocupa otros espacios como el de la ultraderecha, ahí en Atypical con Carlos Alarraqui, que también han estado manejando esta hipótesis. Se le ha escuchado también a Fernando del Collado en Latinus, en su entrevista a Vicente Fox. Está Héctor Aguilar Camín manejando también ese tipo de posibilidades con otros personajes que no son aspirantes presidenciales, pero son periodistas, aludiendo al caso de Ciro Gómez Leiva, con el que también se ha lucrado políticamente. Y es como la manera en que esta oligarquía está construyendo el escenario rumbo al 2024, porque están viendo que no les van a alcanzar las fichas, pero me parece que esto debería, pues ya debería de haber algún tipo de manotazo en la mesa desde la Secretaría de Gobernación o desde otros ámbitos, porque está bien que la prensa se regule con la prensa y que no haya que intervenir y todo ese tipo de asuntos, pero sí ya el extremo en el que están llegando es un tema hasta incluso de seguridad nacional, lo que están alentando este tipo de seres perversos, mezquinos, cuyo único destino debería de ser que no salgan nunca más de la cloaca de la historia y que algo debería de hacer el movimiento de transformación impulsado por López Obrador para mandar a estos personajes a la cloaca. No digo que los repriman, no digo que los censuren desde presidencia, porque también sería contraproducente y a lo mejor eso es lo que también están buscando, pero sí habría que buscar algún otro tipo de mecanismo. Yo soy de la idea de una ley de medios que permitiera regular en cierta medida cosas de este tipo y sobre todo el financiamiento de los medios de comunicación y la publicidad oficial. Creo que eso permitiría acotar hasta cierto punto expresiones pues tan desgraciadas como las que han externado en las últimas semanas gente de esta calaña. Ya, gracias, Manuel. Alejandro Almazán, misma pregunta. Pues mira, a mí o sea, algo que pensé es, bueno, estos personajes, López Obrador los ha mencionado, los ha dicho, los ha encajonado con la cercanía a Salinas y en efecto, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo importante, porque creo que estamos viendo un nuevo round entre el salinismo y el obradorismo, ¿no? Estos rounds los hemos visto a lo largo de la historia, los videoescándalos, el desafuero, la elección de 2012, ¿no? Operando a favor de Peña Nieto. El último gran round fue de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Con Norma Piña y Yasmina Alejandrini, en donde, bueno, el salinato le ganó ahí al obradorismo, ¿no? Y yo creo que, y agarro una parte de lo que dice Manuel, creo que está dándose ya por perdidos, creo yo que esta es una estrategia en donde lo que a mí me muestran es que ya se están dando por perdidos y están diciendo, bueno, pues que la derrota tenga un costo, ¿no? O que la victoria de Morena tenga un costo y creo que por eso están generando este ambiente, ¿no? Sobre todo esto, los salinistas, ¿no? Digo, López Dóriga, hay que recordarlo en todo, o sea, López Dóriga, Pajés, Riva Palacio, Aguilar Camín, pues fueron los reporteros estrellas de Salinas, ¿no? A López Dóriga lo subían al helicóptero de aquí para allá y se andaba en condiciones no aptas, ¿no? De alcohol, de drogas, bueno, el presidente Salinas siempre le ayudaba. Riva Palacio fue un tipo que, bueno, trabajó en Notimex, él andaba ahí armando un periódico de El Independiente cuando lo estaba haciendo con Fernando Benítez y con otros personajes, estaba Juan Villoro también, y al final Raimundo los traiciona. Temoris lo sabe muy bien porque, bueno, fue trabajador de Raimundo, igual que yo en Milenio Diario, y Raimundo es de estos personajes que te echan a pelear entre los reporteros, es un personaje que crea las historias, que crea los rumores. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Reforma y Raimundo también, de pronto según a Raimundo le llegaban noticias, le llegaban rumores, le decían, oye, es que pasa tal cosa, y no era cierto. Yo creo que al final todos ellos empezaban a inventar sus historias. Yo creo que aquí, en el caso de lo de Xochitl, lo de un magnicidio, pues están elucubrando, o sea, eso es pura suposición, ellos están generando la nota, ellos están generando la inestabilidad, y me llama mucho la atención ayer que lo escuchaba a Raimundo con Ciro, ¿no? Y Raimundo así como preguntándose, ay,
¿por qué nos trata tan mal así el presidente si nosotros no hemos hecho nada? O sea, una hipocresía tal de Raimundo, ¿no? Que la verdad es que no, o sea, es impresionante la mala entraña, como dijo López Obrador, ¿no? Yo creo el que más mala entraña tiene de todos estos personajes que han medio mencionado lo del magnicidio, me parece que es Riva Palacio, ¿no? Y bueno, Pajés, ¿no? La familia Pajés también beneficiada mucha por el salinismo, y bueno, no se diga Héctor Aguilar Camín, ¿no? Hace algunos meses, ¿no? Se enseñó, incluso López Obrador mostró este cheque o esta carta cheque donde Héctor Aguilar Camín le pide dinero a Carlos Salinas, ¿no? Uno de los más fieles orgullosos del salinato periodistas era Fidel Samaniego, ¿no? Ya falleció Fidel, pero seguramente Fidel hoy estaría defendiendo al salinismo, ¿no? Cómo lo están defendiendo estos personajes, ¿no? Así que bueno, yo creo que estamos viendo esto, un nuevo round. Si hubiese un colegio de periodistas en México, seguramente Raimundo y todos estos personajes ya no tendrían una licencia, ya no les permitirían hacer periodismo, pero es un país en donde creo yo el periodismo da tumbos, ¿no? En un país donde el periodismo da tumbos de un lado y de otro, pues bueno, estos personajes se pueden mantener, estos personajes pueden seguir teniendo seguidores, esos seguidores los pueden seguir adorando, pensando en que están haciendo un bien. Y algo que yo con esto finalizo, eh, ellos siempre andan hablando, siempre traen un discurso como nacionalista, como en este rollo de México, es que nos preocupa México. Yo creo que no les preocupa el país, yo creo que estos personajes no les ha preocupado en nada el país, solamente están viendo por sus intereses. Son estos típicos opilotes, digo, los vimos, por ejemplo, en la pandemia, se tronaban los dedos para que hubiese muertos. Bueno, hoy están eh, prácticamente pues, invocando un magnicidio. Ayer me encontraba a unos reporteros, unos colegas que me parecen, digo, sensatos, y me preguntaban y me decían, oye, ¿cómo ves lo del magnicidio? Y eso me preocupó, es decir, si ya con los periodistas está medio permeando la idea de un magnicidio, digo, bueno, pues a lo mejor sí puede estar permeando también para en el mundo real. Ojalá que no, ojalá que me esté equivocando, y que este discurso, esta narrativa que están armando, llegue a alguien le ponga un alto, no solamente desde el púlpito presidencial, sino también desde los propios lectores, desde la propia gente que quiere estar informada, ponerle un alto a este tipo de rumores. Si yo, mira, Raimundo ayer citaba a este Martín Moreno y a él en el 94, porque para justificar un poco sus ideas que traen, Raimundo decía que, bueno, Martín Moreno imaginó la muerte de Colosio en enero, ¿no? Antes de que ocurriera la muerte de Colosio. Pues sí, pero yo me acuerdo que cuando yo trabajé con Ciro, con Raimundo y con Martín Moreno, con los tres juntos, Ciro y Raimundo se reían de Martín Moreno, ¿no? Y lo trataban como un tipo que imaginaba muchas tonterías, pero ayer, como les funciona para su narrativa, pues bueno, no, ayer Raimundo termina diciendo, no, bueno, Martín Moreno, ¿no? O sea, estos personajes que incluso no se quieren entre ellos, pero hoy tienen complicidades porque pertenecen a los mismos intereses, ¿no? Pero bueno, ojalá que alguien les ponga un mejor alto a estos personajes. Gracias, Alejandro. Temoris Greco, también, ¿cuál es tu mirada en esta campaña pues perniciosa que se está y va increciendo en los medios? Bueno, yo primero quisiera hacer una precisión, porque en estos tiempos de sospechosismo, una frase puede dar pie a muchas interpretaciones, precisamente lo que estamos viendo con lo de Xochitl, y es que pues mi querido Alex dijo que yo había sido trabajador de Raimundo Riva Palacio, entonces nada más quiero precisar, esto fue en 2000. Trabajamos, Sí, sí. sí, así es, pero cuando dices fue el trabajador de Riva Bueno, Palacio. fuimos trabajadores, Temoris, Por eso, pero no lo tomes personal. no, Alex, no es personal, pero déjame hacer mi precisión, para que el público lo tenga claro nada más. Fue en 2000 cuando se fundó el Diario Milenio, y era un proyecto que en aquel tiempo quería ser como una especie de periodismo de avanzada, de investigación en México, como una versión de El País.
Y teníamos 4 directores en una estructura muy rara, en la que obviamente con 4 cabezas, una de ellas era Raimundo, con el 4 cabezas pues acaban escabichándose unas a otras y se hicieron ahí pedacitos hasta que solamente quedó uno. Salieron 3 de esos directores. Y yo era reportero de investigación del periódico, o sea, no era trabajador de Raimundo, yo trabajaba para un periódico y eso también eso he visto oportuno comentarlo porque cuando empezamos este programa, alguien ahí criticó en el chat alguno de los muchos lugares a donde ayer di entrevistas, ayer di muchísimas entrevistas a varios medios de comunicación. Uno de ellos fue Azucena Uresti, y a una persona le pareció que eso estaba en problema de ético. Yo solamente dije que era lo que había dicho el GIEI, que es mi trabajo. Y otras personas amablemente salieron a decir que mi trabajo siempre ha sido ético independientemente de dónde aparezca. Por esa aparición con Azucena Oresti, nadie me paga nada. Fue una entrevista que se me pidió y que yo concedí. Entonces, en este contexto hay que precisar lo que define a un periodista es su trabajo. Y si ese trabajo es ético, está comprometido con la gente o con la sociedad, o no lo está, como es el caso de los otros periodistas de los que estamos hablando, incluido Raimundo Riva Palacio. Bueno, hecha esta precisión, también quiero hacer un comentario sobre lo que hizo el presidente esta mañana al mostrar la lista de periodistas que recibieron dineros del gobierno en sexenios anteriores. Y el tema es cómo se usa, o sea, ¿qué significa esa lista? Esa lista muestra corrupción, muestra dependencia política o editorial del gobierno o no. En realidad esa lista no nos está diciendo mucho. Si uno se pone a revisar las listas de quienes reciben publicidad en el gobierno actual, por ejemplo, Televisa, por ejemplo, Televisión Azteca, por ejemplo, un periódico que siendo un pequeño impreso recibe tanto dinero en publicidad oficial como los 4 canales de Televisa, que es La Jornada, pues entonces uno podría llegar también a conclusiones. La pregunta es, ¿qué es lo que nos está diciendo en realidad esta lista? O sea, hace falta más análisis, saber si esos fueron contratos que se aprobaron correctamente o no se aprobaron correctamente, si existió si los servicios que se pagaron fueron realmente otorgados, o si eran necesarios, o si hubo algún tipo de contubernio. Esta lista sirve para hacer... Perdón, Temoris, nada más para la audiencia. Esta es la lista que pasó el presidente López Obrador hoy en la mañana. Sí, perdón, adelante. Sí, esa lista lo que indica es que hubo contratos y que se pagó, pero no sabemos en qué condiciones se dieron esos contratos. O sea, nos haría falta más información para entender realmente qué es lo que significa esa lista y para hacer un análisis de la relación entre los medios de comunicación y esos gobiernos que también se presentan en el gobierno actual. Ahora, ya entrando directamente en materia de lo de Xochitl. Si yo fuera Xochitl, enviaría a una de mis personas más cercanas a hablar con Raimundo, a hablar con Beatriz Pajés, a hablar con López Dóriga y a esta gente, a decirles, ¿ustedes qué traen? O sea, ¿cuál es su jugada de verdad? ¿Quieren que gane las elecciones o quieren que me maten? Porque es peligrosísimo lo que esos tipos están haciendo. Si uno dijera, bueno, se basan en algún dato real, tienen algún elemento, algo sólido que diga, bueno, sí existe un temor de que se cometa un atentado contra Xochitl Gálvez. Pero no hay absolutamente nada. O sea, están construyendo esto sobre ocurrencias. Pero eso no es periodismo. O sea, cuando dices, pues a mí se me ocurre que igual podrían matar a Xochitl. Y luego otro periodista resulta que se le ocurre lo mismo, y otro se le ocurre lo mismo, y se empieza a hacer casualmente una pelota alrededor de Xochitl, uno inflándola, porque como vemos las encuestas serias, no la de México Elige, que es un cotorreo que además está vinculada a Xochitl, como la que presenta el Día del País, en donde presenta 30 puntos de ventaja de Morena sobre la oposición, o casi 30 de Sheinbaum sobre Xochitl.
bueno, dirías, oye, qué peligro es, pero ni siquiera hasta el momento ha llegado a constituirse un peligro. La idea de que representa un peligro para la 4T es propaganda. No hay elementos que permitan pensar que hasta el momento se está constituyendo como alguien que realmente pudiera llegar a la presidencia. Entonces ellos están inflándola, pero están inflándola de esta manera súper peligrosa. Porque efectivamente, como ya se señalaron Alex y Manuel, pues parece que están dándole ideas a alguien. Y nunca falta un loquito. O nunca falta un grupo que no sean locos, pero sí sea un grupo con capacidades económicas para pagar un golpe de ese tipo que provoca que no la victoria de la oposición, pero sí la desestabilización del país. O sea, recordemos lo que fue el asesinato de Colosio en el 94. Fue un contexto que le costó muchísimo al país en sangre, porque hubo personas que murieron a partir de la desestabilización que hubo en ese momento, en estabilidad social y también económica. Parte de la crisis económica puede atribuirse, del 94-95, puede atribuirse a esta inestabilidad provocada por el conjunto de hechos, uno de los más graves, el asesinato de Colosio. ¿Quieren provocar realmente eso? Eso no es periodismo, no se puede justificar en una anécdota de que si Martín Moreno alguna vez se le ocurrió o no, simplemente están haciendo irresponsabilidades que son injustificables. Y yo también coincido con Manuel en la idea de cómo puede esta gente seguir teniendo espacios en medios cuando se han estado comportando con una irresponsabilidad enorme. Esto no significa que estoy pidiendo que les quiten los espacios, solamente me preocupa que sigamos teniendo medios de comunicación en donde se permite el manejo de estos discursos peligrosos, discursos que pueden llevar a algo que lastime no solamente a la candidata o precandidata, sino a mucha más gente. Gracias, mi querido Temoris. Manuel Hernández Borboya, más allá de que quieras añadir algo, complementar algo de lo que señaló también Alejandro y Temoris, pasaríamos también al siguiente tema y también No, si quiero añadir algo rapidísimo. Lo Sí, que pasa es que yo, bueno, ahorita que estaba comentando Alejandro lo de que trabajó con Raimundo y demás, pues yo también lo padecí en 2012 en el diario 24 Horas. Y yo también tengo por ahí una anécdota que describe muy bien al personaje, ¿no? Yo cuando estaba reporteando lo del 132, el movimiento 132, fui a la Ibero a hablar con los jóvenes cuando surgió todo el tema de Peña, y es evidente pues que había consigna a favor de Peña Nieto, ¿no? Y a mí me mandaron a investigar por idea de Raimundo precisamente, si había algún vínculo entre el EPR, la guerrilla en Guerrero, con el 132, ¿no? Y yo cuando me mandaron eso, yo dije, oye, pues, ¿qué onda con esto, no? O sea, no tiene... o sea, los morros fresas del Ibero van a tener vínculos con el EPR, pues es ridículo, ¿no? O sea, hasta me sentía ridículo de preguntar esas estupideces. Y ya, yo en ese momento no lo entendía, pero después, pues varias personas me hicieron ahí unas acotaciones, y entendí que ese tipo de estrategias era una maniobra política de Raimundo para buscarle acomodo a su amigo Genaro García Luna en algún espacio una vez que se acabara el gobierno, porque él era el gran experto, el gran superpolicía en acabar con este tipo de grupos, o así se vendía él, ¿no? Entonces, ese es Raimundo Riva Palacio. Y también otro que lo tengo muy presente, pues es que él fue uno de los primeros en esparcir el rumor de la supuesta injerencia rusa en las elecciones mexicanas, que después fue inflada por toda la operación Berlín de Enrique Krause y demás. Entonces, pues Raimundo es experto en eso, de eso es de lo que ha vivido en buena parte, ¿no? En infundir rumores a través de columnas que son humo, son invenciones absurdas que se empiezan a retomar por otros comunicadores, y eso es como el papel que ha desempeñado en la prensa durante mucho tiempo, y me parece que esta es una más de las muchas que lleva en su cuenta y en su haber, ¿no? Precisamente por quienes hemos trabajado con él, pues lo conocemos perfectamente.
Oye, yo quisiera, Fíjate, perdón, añadir algo a lo que dijo Manuel, porque es una coincidencia también. Yo no sé si es parte de un patrón, pero cuando en aquel momento, en el 2000, no solamente era Milenio Diario, o Milenio Diario se construyó a partir de un periódico semanal que era bueno, una revista. Y estaba la huelga de la UNAM, y de pronto esa revista publica en su portada una historia donde identificaba a 4 alumnos del movimiento estudiantil como integrantes de grupos armados. Y yo conocí a esos estudiantes y eran como los menos sospechosos de tener algún tipo de esos vínculos. Entonces yo fui a protestar, protesté con Carlos Marín, y le fui a decir, oye, ¿cómo es que publican esto sobre estos chicos que no tienen nada que ver? Y Marín me sorprendió porque yo pensaba que iba a defender el material, y él de inmediato me dijo, a ver, acompáñame. Y fuimos a ver al editor de la revista, lo cuestioné ahí, y después Marín arregló que yo fuera a entrevistar a esos chicos para dar su versión en el periódico. Claro que cuando llegué a ver a esos chicos, pues para ellos yo venía de parte de Milenio, por lo tanto era el malo, y fue como complicado conseguir que me dieran sus versiones. Pero el Marín saltó de inmediato. Yo no sé si o sea, si Marín tampoco estaba de acuerdo con ese material, o vio una manera de pegarle a Raimundo. O sea, ¿quién metió esa versión sin sustento, sin ninguna fuente, de que esos estudiantes eran parte de grupos armados? Pues ahora me pregunto si no fue Raimundo. O sea, no lo sé, pero definitivamente no fue Marín, porque Marín ahí saltó de inmediato para pues, corregir esa información. Ya, gracias. fíjate que Alejandro. cierro con esto con Raimundo. En mi caso, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con Raimundo, y Raimundo, no sé, por alguna razón me hizo como su consentido, pero eso me generó muchos problemas dentro de Milenio, o eso es lo que Raimundo decía, y dentro de esos problemas me decía, es que Garfias, Marta Naya, Temoris, Marín y no sé qué tantos, te están grillando. Yo la verdad es que nunca le creía a Raimundo, yo dije, güey, me vale madre, ¿no? ¿Y quién sabe de Y, Temoris? Pues, o quién sabe, bueno, el caso es que, no, digo, la verdad es que no creo, digo, yo Claro la que verdad es que no. ni siquiera le hablaba a Temoris, nada más así de qué onda, güey, y ya, o sea, era todo, o sea, era toda nuestra No, relación de es Temoris y yo, carneo, pues. y entonces, al final yo le dije a Raimundo, mira, la verdad es que yo ya me voy, porque si todo el mundo me grillea, yo mejor me voy de aquí de Milenio, y renuncié, o sea, yo terminé yéndome ante eso, y Raimundo después supe que les dijo a gente de la redacción que yo me había ido, porque yo no había entendido que yo quería seguir haciendo literatura y no periodismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo mejor, por eso me había ido, ¿no? Y ese es Raimundo, un tipo que crea historias, que crea rumores, ¿no? Y que a base de esos rumores el güey se construye una historia y ya tiene su nota, ¿no? O sea, digo, en el caso personal, o sea, yo digo, qué terrible porque él hace de sus relaciones y sobre todo con sus subordinados, los echa a pelear, ¿no? Y por el otro lado ya, o sea, digamos, como periodista, pues hace lo mismo, ese es su modus operandi, ¿no? O sea, crea historias, crea fantasías, dice mentiras a cambio de él consolidar su versión, ¿no? ¿Y Yo la en verdad es que no, qué año te fuiste, Alex? me fui en el 2001 y O por, sea, yo por desde octubre de 2000 ya estaba estudiando en España. O sea, no. exacto. Y yo estaba como por el 2000, no, pues es que desde que empezó el periódico, estaba Raimundo jodiéndome, ¿no? De que no, fulanito, o sea, hasta involucraba a Anabel, o sea, yo la verdad es que creo que con ninguno, incluso con Marta Naya, o sea, creo que no tengo problema con ninguno, o sea, a mí me parece, pero Raimundo generaba este ambiente, ¿no? Lo mismo lo generó en Reforma, ¿no? O sea, al final Milenio, yo creo que un gran tumbo que tuvo Milenio y que cayó, pues fue por Raimundo, básicamente, ¿no? O sea, por esa ambición que tiene Raimundo. Entonces, bueno, ya hasta aquí dejamos el tema de Raimundo, ¿no? Pero sí es un personaje muy complicado, ¿no? Muy, muy Y, complicado. No, y pero todavía tiene el fíjate que cinismo de escribir manuales de periodismo.
Sí. Bueno, Carlos Marín también. Ay, no, están hablando de puro siniestro ahorita, ya se pusieron densos, güey. No, no, yo creo que es muy útil para la audiencia escuchar a periodistas que trabajaron con Raimundo Riva Palacio, porque yo comparto esa parte de que es uno, desde mi punto de vista, de los personajes, de los periodistas más siniestros que tenemos en el país. De hecho, he publicado algunos tweets y yo también, déjeme abonar una anécdota más con respecto de Raimundo Riva Palacio, y que es en este trabajo que llevamos haciendo, pues tuve oportunidad de platicar con dos militares, uno de un mando, un cargo importante, y precisamente pues ellos son los que nos informaron del vínculo que había del secretario Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, con Raimundo Riva Palacio. Hay una relación ahí muy estrecha, por eso, si ustedes ven en ese sexenio, pues Raimundo Riva Palacio, pues prácticamente casi no se metía con el ejército como se mete ahora, con todas las filtraciones que tiene, y es precisamente uno de los periodistas que más ha defendido a quien, pues irónicamente, es el principal responsable del ocultamiento de la información del caso Ayotzinapa, el general Salvador Cienfuegos, y eso me permite pasar a este siguiente tema, que por cuestión de tiempo me gustaría que le pudiéramos dedicar a este tema, porque es ahorita el más relevante de lo que tenemos en el país, por lo que significa el caso Ayotzinapa. Así que, pues se fue el GIEI, Manuel Hernández Borboya, se fue y fue una conferencia de prensa pues cruda y dura, donde pues no dejaban pues ningún margen de error. Básicamente, y tratando de resumir, si alguien motivó ya el desistimiento, la renuncia del GIEI del caso Ayotzinapa, pues es el Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía, y apareció un cuarto actor ahí que no estaba en el radar de manera tan clara como es el CISEN, o sea, la Secretaría de Gobernación de el sexenio de Enrique Peña Nieto. De Osorio Chong. Miguel Ángel Osorio Chong, exacto. Entonces, ¿qué decir? ¿Cuál es tu valoración de esta conferencia y del sexto informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Manuel? Sí, pues era algo que se veía venir. Pues ya desde hace mucho tiempo estaban estancadas las investigaciones por esta cerrazón que sigue existiendo dentro del Estado mexicano y dentro del gobierno federal para abrir información que pueda resolver el caso, y pues va a ser ahí una mancha que se va a llevar el sexenio de López Obrador, quien había prometido resolver a fondo el caso Ayotzinapa. Y precisamente creo que la mejor parte de la intervención del GIEI es que puso en evidencia estas relaciones de poder que existían y que persisten dentro del Estado mexicano, y que son capaces de ocultar un crimen de Estado como lo fue la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Hay inercias que son muy difíciles de cambiar, hay muchos intereses de por medio, hay cuestiones de poder que son inconfesables, pero que ahí están latentes, y lo que vino a evidenciar el GIEI fue eso, cómo hay toda una maquinaria dentro del Estado que está dispuesta a cometer crímenes y a cubrirse las espaldas unos a otros a través de ejército, de policías, de fiscalías, de ministerios públicos, medios de comunicación. Es decir, lo que vino a hacer el GIEI fue evidenciar toda la maquinaria de ocultamiento que ha existido desde hace muchos años en este país, y me parece que el profesionalismo con el cual han abordado el tema, además de que permitió revertir en su momento la infame, mal llamada verdad histórica de Murillo Karam, Peña Nieto y compañía, pues ha acabado evidenciando realmente la maquinaria del poder con la que opera no solo el caso Ayotzinapa, sino muchos otros casos en el país
que operan con una índole similar, ¿no? Donde hay donde estos grupos de poder se van cubriendo las espaldas unos a otros y son capaces de cometer cualquier atrocidad, porque digamos el caso de Ayotzinapa, dentro de todo, pues tuvimos oportunidad de enterarnos cuántos casos habrá en este país que ni siquiera nos hemos enterado y que funcionan con esta misma maquinaria de ocultamiento, de contubernio y demás. Entonces me parece que la labor del GIEI, la manera en que siempre estuvieron atentos y cercanos a los familiares de las víctimas, pues es ejemplar. O sea, sí es una experiencia muy positiva dentro de lo triste y de lo terrible que ha sido todo el caso Ayotzinapa, el desgaste tan monstruoso que han padecido los padres y los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, y de alguna manera me parece que sienta un precedente histórico esto del GIEI. Es muy difícil repetir experiencias en distintos países. Hay países en Sudamérica donde este tipo de acontecimientos nunca se han dado. Tal es el caso de Chile, donde pues prácticamente ningún militar de alto rango fue tampoco enjuiciado por todos los crímenes de la dictadura de Pinochet, pero que a final de cuentas pues permiten avanzar en cierto sentido en el esclarecimiento de la verdad, ¿no? Más allá de cómo se haya dado o que personajes también oscuros como Emilio Álvarez y Casa hayan sido uno de los principales promotores de la llegada del GIEI a México. Me parece que la experiencia es del todo positiva en ese aspecto y pues muestra las muchas deficiencias también del Estado mexicano a la hora de investigar y de impartir justicia. Es decir, tuvieron que venir un grupo de expertos que no estaban vinculados a estos grupos de poder, que tuvieron que venir de otros países para poder rastrear de manera muy profesional y convincente lo sucedido realmente, ¿no? Entonces, pues te muestra mucho de las deficiencias que ha tenido históricamente el país y lamentablemente pues el caso de Ayotzinapa va a ser ahí un estigma que va a quedar durante años porque va a ser muy difícil que en año electoral se vaya a avanzar lo suficiente en el caso como para decir que se va a resolver el caso de Ayotzinapa, y también creo que muestra cómo hasta el mismo presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las buenas intenciones que pudo tener o las buenas intenciones de otros personajes como Alejandro Encinas, pues se ven acotados por estos grupos de poder. Muchas veces la gente cree que los presidentes son personajes todopoderosos, que mueven un dedo y se acabó. Y no, la realidad es que también estos altos cargos están acotados por muchas relaciones y grupos de poder que presionan desde distintos ámbitos para imponer imponer sus condiciones, y sobre todo en un ambiente golpista como el que ha prevalecido en México en los últimos años, pues es muy difícil para López Obrador romper con el ejército por un tema como Ayotzinapa. Ahí está el caso de la ministra de la Corte, Norma Piña, dando conferencias en Nueva York, en el Congreso Mundial de Derecho, prácticamente acusando al presidente López Obrador de querer desmantelar la división de poderes y cosas de este tipo, en un foro abiertamente golpista que ha premiado a personajes tan impresentables como Luis Almagro o al expresidente de Colombia, Iván Duque, completamente alineado a los intereses de Washington y a los intereses de las oligarquías latinoamericanas, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que estamos, y creo que tampoco podemos dejar de ver la película completa, porque si bien el caso de Ayotzinapa pues es muy lamentable y terrible que no se esté llegando al fondo como se prometió en un inicio, también hay que ver pues todo el contexto de cómo están las correlaciones de fuerzas en este momento y que explican esa lamentable y terrible situación. Gracias, Manuel. Alejandro, ¿sigues tú, verdad, Alejandro? Sí. Bueno, perdón, es que a la hora de que se empezaron a tomar la palabra, me no, destanteé. todo bien. Pero bueno, No. pues sí, un caso tremendo, y que finalmente pues era una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta iría no solamente en este sexto informe del GIEI, sino también, por un lado, pues todos se lo están cargando al presidente de la República.
y pues que sí y que no, tratando de hacer justicia Claro, del- de a lo que se enfrenta un presidente, de lo que se enfrenta unos mandatarios. Ahorita leía, por ejemplo, parte de los comentarios de la audiencia. Por ejemplo, decía Arletich, ¿no? Eh, Dice, por otro lado, el presidente necesita al ejército de su lado incondicionalmente ante una derecha reaccionaria y golpista. O sea que hay muchos ángulos desde donde mirar, claro. pero es una terrible, terrible noticia que se vaya el GI y por el otro lado, desde mi punto de vista, hicieron bien en tomar esta decisión. Ahorita explico por qué. Ok. Pues mira, yo creo que, o sea, si tratamos de ser justos, bueno, creo que a lo mejor si este caso, si hubiese sido otro presidente, a lo mejor no hubiéramos visto a ningún militar dentro de la cárcel, ¿no? O sea, o ningún, a lo mejor el caso se hubiera dado un carpetazo, etc., y no estuviéramos hablando ni del GEI, ni de Ayotzinapa, ya ni de nada, ¿no? Digo, tratando de ser justos, ¿no? Con el presidente, pero también pienso que, bueno, si todos estos detenidos o lo que hasta ahora los arrestados, si eso realmente hace justicia, ¿no? Si con eso los padres de alguna manera sienten la justicia, a mí me parece que no. Yo creo que incluso la primera mala noticia de que el GI se vaya, pues es para los padres, ¿no? O sea, ellos, y que yo creo que lo que los padres digan, nosotros deberíamos de apoyarlos. Y bueno, pues es un golpe, ¿no? Primero para los padres, luego creo que es para el país y para el mundo, en el sentido de que pues, en este país es difícil hacer justicia, en este país la impunidad es la que reina, en este país desgraciadamente AMLO no tiene todo el poder en las manos, ¿no? Por eso también suena absurdo cuando dicen que es un dictador, pues no, él no tiene todo el poder está repartido entre el ejército, entre los empresarios o el poder, ¿no? Económico, el narcotráfico y bueno, pues obviamente el presidente. Y con esa parcela que tiene, digamos, el presidente de poder, pues bueno, pues trata de cumplir su promesa de resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero no le da porque pues parece que el ejército al final tiene todavía más, su parcela del ejército es mucho más grande que la de López Obrador, ¿no? Yo hace como unos 3 años me acuerdo que en un programa dije que AMLO prácticamente pues, parecía que se había doblegado ante el ejército y me acuerdo que en ese momento muchos obradoristas me crucificaron, ¿no? Pero y hoy lo vuelvo a decir, o sea, yo siento que al final se doblega, digo, trato de entender por qué lo hace, por qué no se quiere pelear con el ejército, al final lo necesita de su lado, porque es cierto que desde un principio la derecha ha intentado armar ahí un golpe, ¿no? Entonces, pues la única manera en la que puedes contrarrestar a estos poderes fácticos, pues es al final con el ejército. El problema es que al ejército se le está dando mucho poder, el ejército parece que no se quiere subordinar al presidente, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y eso pues por lo menos a mí me hace preguntar qué va a pasar en un futuro con las Fuerzas Armadas cuando ya no esté López Obrador, cuando sea ya otro el presidente o presidenta, ¿no? Si va a tener el mismo relación con el ejército o vamos a ver de pronto al ejército con todavía mucho más poder, ¿no? Eso es lo que a mí al final me preocupa, o sea, digamos, para el futuro. Y también creo que la promesa cada vez se va como alejando más, la promesa del observador de solucionar este caso. Se ve muy lejos, se ve muy lejana, sobre todo por lo que dice también Manuel, ¿no? De en un año electoral ya estas cosas ya no se resuelven, ya se meten a otra dinámica. Así que bueno, pues ojalá que, digo, por bien de los padres, que algo ocurra y es una pena que se haya ido el Hey, pero bueno, lo hace también con base si el ejército no va a apoyar, si la marina no va a apoyar, bueno, pues tiene que irse. Yo aquí le dejo porque, bueno, Temoris, bueno, me parece Temoris y tanto tú, Ledesma, estuvieron ayer y ahí en el Hey y le saben más al tema, así que mejor yo los dejo para que los cuenten ustedes. Muchas gracias.
No se oye, Ernesto. No se oye, no se oye. Ah, ok, perdón, ya. lo había silenciado. Efectivamente, gracias Alejandro. Y sí, Temoris y yo estuvimos ayer ahí en la conferencia y sí, ciertamente hemos seguido con puntualidad el caso de los normalistas. Ayer que hacía yo la pregunta, las preguntas al IGEI, pues era esta respuesta de siempre, ¿no? En los comentarios del chat. Ledesma, como siempre, ya está acusando, Ledesma siempre buscando culpar al gobierno de AMLO. A estos periodistas les pagan para golpetear y no tienen nada de ética, le tienen miedo a García Luna y a Peña Nieto. En fin, pues eso ya sabemos y pues entendemos que haya posturas de todo tipo, pero bueno, nos parece que ayer fue un día importantísimo, Temoris, el informe. Yo quiero nada más señalar, porque creo que es importante, le vamos a pasar la liga para que usted pueda acceder directamente al informe del GIEI. Le informamos que estamos preparando también unas cápsulas informativas sobre este sexto informe, pero yo quiero rescatar algo y con eso te dejaría abierto ya para el tema, Temoris, y que es algo que dijo Carlos Beristain al iniciar la conferencia. Dice, nos reunimos con los padres y madres ya en estos últimos días y los padres y madres nos dijeron algo que nos queda a nosotros muy claro. Por favor, no oculten nada, no se guarden nada, publiquen todo. Y eso es lo que hicieron, salvo los detalles que para no entorpecer la investigación, lo que sí hay cosas que evidentemente no se pueden decir, pero prácticamente el GIEI pues presentó un informe, un libro abierto para todo aquel que quiera conocer el caso. Temoris Greco, ¿cuál es tu balance de este sexto y último informe del GIEI? Bueno, el tema es complejísimo, lo hemos estado tratando años, ya son casi 9 años desde la desaparición de los 43, y el GIEI estuvo aquí 8 años, o sea, tuvieron una pausa porque el gobierno de Peña Nieto los echó, el gobierno de Andrés Manuel los trajo de nuevo, pero bueno, desde que llegaron por vez primera fueron 8 años y se van con la tarea inconclusa, y no por incapacidad o por falta de voluntad, sino porque el ejército o los militares, ejército y marina, se les pusieron en medio e impidieron que terminaran su trabajo. El último informe demuestra algo que ya tenemos pistas, pero ahora lo hace con muchísima más profundidad gracias a los análisis técnicos de la telefonía, que todos estuvieron ahí metidos en la desaparición de los 43. No hay una institución de seguridad mexicana que quede ajena a esto. Todos participaron. Unos atacando directamente a los estudiantes, otros vigilando la operación o protegiéndola. La Policía Federal, la Ministerial, el Estado, las municipales, el Ejército Mexicano, el CISEN, todo el mundo estuvo ahí. O sea, es una conspiración del Estado mexicano. Pero son dos conspiraciones. Una, para crear y sostener el imperio criminal establecido en Iguala, un imperio criminal que permitió que un crimen de esta magnitud se pudiera cometer, a un conjunto de crímenes. Y dos, algo que va todavía más arriba porque involucra al presidente Peña Nieto, a su consejero jurídico Humberto Castillejos y a todos los secretarios, que es la falsificación de la investigación del caso Iguala, que hay la mentira histórica. El pueblo de México tiene que ser muy consciente de esto. Hay una conspiración a los máximos niveles y esos máximos niveles permanecen impunes y no solamente permanecen impunes, sino que tienen el poder para, aún a pesar de todos los cambios por los que votó el pueblo de México en 2018, sigan impidiendo que se avance la investigación, que llegue la verdad y que llegue la justicia. Siguen ahí, no se han ido. El presidente López Obrador no confía en los civiles, no confía, o sea, teme la corrupción que hay en los civiles y por lo tanto ha apostado el cuidado de su legado a los militares. No solamente puso bajo su control la seguridad pública, no solamente les dio
el control de áreas claves civiles, como son las aduanas y los puertos, sino que sus principales obras, o sea, su legado en infraestructura, está todo bajo el control del ejército, el Tren Maya, el tren transísmico, los aeropuertos, todo, porque no confían los civiles, ni siquiera en aquellos civiles que forman parte de la 4T. Pero ese ejército al que le está confiando su legado es el mismo ejército de siempre, no se confunda nadie. El ejército no apareció de pronto, lavado y sonriente y con buena voluntad y ausente de corrupción y de perversión, solamente porque votamos en 2018. Es el mismo ejército de siempre. Y ahora van a estar mucho más empoderados. Ellos están acabando con el trabajo del GIEI, pero no solamente eso, descarrilaron la investigación. Este gobierno relanzó la investigación sobre Ayotzinapa basado en 3 patas. Una pata, el GIEI, que ya se va el 31 de julio. Otra pata, la Comisión de la Verdad, que está muy golpeada y muy debilitada, y además desacreditada porque presentaron un informe en agosto del año pasado que fue cuestionado por el GIEI por la fragilidad de sus evidencias. Y sobre todo, hicieron pedazos la Fiscalía Especial, la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, que está dentro de la Fiscalía General de la República. Cuando el fiscal general, por orden de Andrés Manuel, porque fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien lo dijo en una mañanera, dijo, yo le pedí al fiscal general que tomara el control de la investigación del caso. Y que con eso tumbaron 21 órdenes de aprehensión. El presidente dijo en ese momento que habían tomado esas órdenes de aprehensión porque quien las pidió estaba buscando una rebelión en el ejército y que no había bases para hacerlo. Pues ahora 17 de esas 21 han sido reactivadas un año después, ya con el daño hecho, y no ha habido una rebelión en el ejército. Pero el caso es que eso provocó la renuncia del fiscal especial que tenía la confianza de las madres y los padres de los desaparecidos, y entró otro fiscal ajeno al caso que reemplazó en 95%, según el GIEI, al equipo que estaba trabajando en esa investigación, con otros nuevos totalmente ajenos al caso, y que todavía no logran empaparse de todo eso. Ya lo comentó el GIEI, que han hablado con ellos, creen que hay buenas intenciones en la nueva Fiscalía Especial, pero siguen sin acabar de entender el caso, que es enorme, es muy complejo, y además ya saben que este caso tiene límites. Cuando te metes con el ejército, te topas con pared. Entonces, sigue siendo el ejército de siempre, sigue siendo la marina de siempre, siguen estando esos poderes ahí. Ya es muy difícil, es improbable, solamente una sorpresa significaría que el caso llegue a una conclusión en ese sexenio, se va a heredar, pero quien llegue en el sexenio que viene se va a encontrar con que es un presidente o presidenta nuevo o nueva ante unos militares empoderados que no quieren que se resuelva el caso. Entonces es muy improbable que esto ocurra. Ayer, a pesar del ambiente de tristeza o eso, bueno, con el equipo de Ojos de Perro contra la impunidad hicimos una entrevista con los miembros del GIEI, una pequeña parte de ella, porque fueron entrevistas en profundidad, la publiqué hoy en Milenio, y una de las cosas que me parece importante destacar que dijeron ellos es que México es un país que no tiene casos de éxito en la investigación judicial. Otros países parecidos, como Colombia, pues han metido a los militares, por ejemplo, la propia Ángela Buitrago como fiscal en Colombia, logró meter a la cárcel a los militares responsables de la masacre de la toma del Congreso que se produjo en el 85. También es el país donde se vivió el escándalo parapolítica, con el cual a partir de investigaciones periodísticas metieron a la cárcel a la tercera parte del Congreso en ese momento por sus vínculos con paramilitares. O sea, imagínense que ahorita metían a la cárcel a la tercera parte de los diputados y senadores. O sea, hay casos de éxito
en la investigación judicial que se produjeron en países muy parecidos a México como Colombia y que no tenemos ni un solo caso de eso en México. Y lo que dijeron ellos, el México necesita casos de éxito en investigación judicial para que pueda avanzar la rueda de la justicia, para que se pueda combatir la impunidad. En ausencia de casos de éxito, pues parece que estamos condenados a la impunidad, a la injusticia. Y el caso Ayotzinapa es una oportunidad de oro para obtener uno de esos casos de éxito en la investigación judicial. Es decir, para avanzar en la búsqueda, en la lucha real contra la impunidad, no retórica, no política, la lucha real contra la impunidad. Todavía eso se puede hacer si hay voluntad, por ejemplo, si el gobierno que viene tuviera la voluntad para impulsarla y para empezar, poner a los militares en orden. Gracias, Temoris. Dice la audiencia que nos ha estado escribiendo mucho. Creo que AMLO cayó en su propia trampa, le ha dado un poder absoluto al ejército y ahora no puede pararlos. Sacrifica la verdad del caso Ayotzinapa con tal de seguir apoyando al ejército. Mar Mendoza, fue el Estado, sigue siendo el Estado, el ejército nos gobierna. AMLO, el mito de la Cuarta Transformación. Acción Democrática, lo que dice Hernández Borboya es que gracias a este gobierno se reactivó la investigación. Iliana Lara, si es cargárselo al presidente porque es el jefe de Estado, si no se podía, ¿para qué hacerlo promesa de campaña? Dice Mar Mendoza, la justicia que nos prometió fue una simulación, una mentira. Nora Brie dice, nos coloca 2 puntos. Nora Brie es de Argentina, ella. Dice, los grupos de poder, fuerzas armadas, económicos, políticos, siempre van a presionar y acotar. No hay que dejar de investigar, aunque haya otra verdad oficial, seguir la línea que deja el GIEI. En Argentina, los juicios a los militares se suspendieron 15 años por presiones castrenses. La presión social y voluntad política de un presidente los restauraron y siguen hasta hoy. Continuar es la clave. Pues un buen mensaje aquí de Nora Brie. Frida B., gracias al GIEI, sabemos que el caso Ayotzinapa se trató de un crimen de Estado, pero ¿cuál o cuáles fueron los móviles para desaparecerlos y quitarles la vida? Mar Mendoza, claro que sí es responsabilidad de este gobierno. Ellos hicieron campaña con el tema justicia era la consigna. El primer golpe al pueblo fue la simulación de consulta para encarcelar a los expresidentes. En fin, son muchos comentarios de la audiencia. Carlos Álvarez, es tan poderoso el ejército que el presidente lo quiere de su lado. Ganó la presidencia, mas no el poder. Imaginen, especulen si fuera un enemigo conservador más. Pues sí, hay muchos ángulos desde donde mirar el caso Ayotzinapa. Lo que sí, creo que esa es la percepción que tenemos, por lo menos los 4 que estamos aquí en esta mesa virtual, pues es que pues en este sexenio pues ya no va a ser, y si acaso uno tendría la velita encendida, que cayera gente de arriba, porque no ha habido pues nadie de un cargo importante, realmente importante, que haya caído por el caso Ayotzinapa. El más es el procurador. Pero bueno, hay un secretario de Gobernación que pues no aparece por ningún lado, y particularmente el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Ese hombre que es intocable y que lamentablemente pues habrá que ver los poderes que sigue teniendo dentro de la institución castrense para que incluso se lo hayan traído de Estados Unidos, que estaba detenido, para liberarlo acá y no enjuiciarlo y nunca haberlo llamado a declarar después de todo lo que se ha demostrado en la participación en la desaparición de los normalistas. Y rescataría algo más que tiene que ver con los primeros días de Temoris, Manuel, Alejandro,
los primeros días del caso Ayotzinapa, esos videos, esos audios donde nos decían, donde se oía la voz de los estudiantes gritándole a los del ejército, ayúdenos, ayúdenos por favor, y ellos ahí, más que ayudar, pues eran parte del problema y son también responsables de la desaparición de los normalistas. Así que un caso tremendo, y vamos a poner un video que dura 1 minuto y cachito, precisamente de cuando era el año 2, cuando era, habían pasado 2 años de la desaparición de los normalistas. Esto nos decían los padres y madres. Esto es Ayotzinapa en México, Ayotzinapa hace 9 años, Ayotzinapa hoy en día. Vamos a ver este video. Yo como mamá quiero saber qué pasó con mi hijo, con los 43 muchachos. ¿Dónde están? Ya cumplimos 2 años sin saber nada de nuestros muchachos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Exigimos verdad y justicia. Queremos verdad y justicia. Queremos justicia y verdad. Exigimos justicia, verdad y castigo para los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Acompáñenos a la marcha. Nos acompañen, pues, a la marcha. Que nos acompañe este día 26. Del Ángel al Zócalo. El día 26, que iniciará del Ángel a las 4 de la tarde al Zócalo. Pues hoy los padres darán una conferencia de prensa en un rato más, entiendo, ya nos estarán confirmando la conferencia que se dará en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Tenían reunión hoy los padres y madres con gente de las organizaciones para tomar algunas decisiones. Y yo nada más cerraría sobre este tema diciendo, pues ahí viene el 26 de septiembre, también ahí viene el 26 de septiembre, y mientras están ahí los pájaros colgados y los medios de comunicación en este circo, maroma y teatro con los procesos preelectorales, pues ahí están pasando otras cosas. Esta es una, y ojalá pudiéramos, pues, miles y miles de mexicanas y mexicanos, pues manifestarnos nuevamente, porque finalmente creo que toca a nosotros como sociedad, como periodistas, pues poner este dedo en la llaga nuevamente para tratar de forzar, como bien nos decía Nora Brie, pues pasaron 15 años en el que no se les podía tocar y pues no queremos solamente que sean los mandos bajos, sino los de arriba, los responsables de esto. En fin, pues con esto estamos. Sí. Nada más un comentario también sobre eso que estás diciendo. Este caso, el caso de Ayotzinapa, fue un parteaguas para la sociedad mexicana, un parteaguas ético. O estás con la justicia o estás contra la justicia, o estás con los vulnerables y las víctimas, o estás con los perpetradores y los verdugos. Y eso también se aplica al periodismo. El periodismo, o sea, esta gente de la que estamos hablando y otros más, se dedicaron conscientemente, porque no son idiotas, porque ellos se precian de conocedores del sistema político y del sistema de justicia en México y de cómo funcionan, se prestaron para difamar a los estudiantes, para llamarlos criminales. ¿Y quiénes eran los criminales? Los militares eran los criminales, los policías. Pero intentaron convertir a los estudiantes en criminales y intentaron falsificar o apoyar
la falsificación de una investigación. O sea, engañar a la sociedad. Marín, Riva Palacio, Beatriz Pajés, López Dóriga, Héctor de Mauleón, Jorge Fernández Menéndez, Héctor Aguilar Camín, el hijo de Carlos Illescas, que es una persona que hay que seguir, un entendedor de la historia de México. Esteban Illades, no, pero dije Illescas, es Carlos Illades, Esteban Illades, que como joven periodista se prestó a hacer el primer brazo del Grupo Nexos para hacer esta falsificación. La gente en Letras Libres. Todos ellos tomaron el lado de la mentira en el crimen más grave que hemos visto en México en este siglo. Del engaño, de la injusticia, del abuso, de la tortura, del asesinato y la desaparición. Ellos siempre tenemos que tener muy claro quiénes tomaron ese lado, porque es gente que se deshonró a sí misma por dinero. Entonces, nada más quería decir de quiénes eran los criminales y quienes intentaron convertir en criminales a las víctimas. Gracias, Temoris. No sé si quieren, con qué quisieran cerrar Manuel Hernández Borboya y Alejandro Almazán. Pues yo ahorita que estaba viendo lo de las protestas, pues como que me acordé de todas las marchas, de todos esos años, todos esos tiempos, y pues sí es muy doloroso para los familiares de las víctimas, por supuesto, en primer lugar, pero también para muchos de nosotros, de la sociedad mexicana, que de alguna manera nos sentimos tocados por ese caso y que pues pasan los años y lamentablemente no va a pasar de una anécdota, ¿no? Creo que el caso Ayotzinapa sí debe de servir y mantenerse vivo en la memoria, precisamente para tratar de desenterrar muchos de los añejos males que padece este país. Y pues ahí está, que toda esta lucha, que toda esta experiencia sirva como un faro para iluminar a las nuevas generaciones en los abusos que todavía están por venir, porque lamentablemente este tipo de tragedias, de abusos, no se van a acabar de la noche a la mañana, y el caso de Ayotzinapa tiene que servir de faro, de guía para luchar contra la injusticia en este país. Gracias, Manuel. Pues yo termino sí. diciendo que, la partida del GI me parece que también es la pérdida de esa gran oportunidad que teníamos, por lo menos en este país, para darle un giro a esa idea de la impunidad, ¿no? Para que este país realmente no fuera impune. Se nos fue esta oportunidad. Ojalá vengan más y ojalá alguna de ellas sí cuaje, ¿no? Por ahora no, desgraciadamente. Así es, mi querido Alejandro. Pues Alejandro, Manuel, Temoris, como siempre, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Y para despedir sobre este tema que, insisto, nos parece emblemático y un día histórico, ayer la salida oficial del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues retomando alguna de las entrevistas, esta con don Mario, un personaje que pues siempre los que trabajamos con víctimas o con organizaciones, pues a veces en esos trabajos uno se hace alguna conexión especial con alguna persona, con otra. Este es uno que por alguna razón que todavía no termino de entender y que ayer veía con don Mario, precisamente en esa entrevista que titulamos esta cápsula La niña de las favelas. Y esta entrevista me parece que retrata de manera muy importante estos padres y estas madres que de pronto entre las marchas y las disputas políticas y lo que hemos criticado de lo que no se hizo, de lo que se hizo, el papel de la Marina, del Ejército, de la Fiscalía, de Alejandro Hertz Manero, que tiene una responsabilidad tremenda también en que no se hayan llegado a la verdad en estos casos. Bueno, pues se pierde, me parece, de vista
el papel de estas madres y de estos padres. Y creo que esta entrevista, este fragmentito, ilustra mucho todo por los recorridos de los padres y madres de los normalistas. Vamos a verla y con eso despedimos este tema. Usted visitó una de las favelas y usted tuvo ahí una experiencia que me gustaría que pudiera comentarla. Híjole, Cuando lo recibieron ahí, ¿quién los recibió? Híjole, esa es muy fuerte. Es muy difícil para mí contarla. Una ocasión estábamos en las favelas, nos llevaron los organizadores las organizaciones que nos recibieron, nos llevaron a las favelas. Está bien cañón, está bien difícil esa situación en las favelas. Estábamos en un meeting. Yo veía ahí una niña. Veía ahí una niña que levantaba las manos. Y me la quedé viendo y le pregunté a la traductora que esa niña qué quería. Y me dijo, ¿quiere que venga? Le digo, sí, que venga, que se suba aquí donde estamos los 3 padres de familia, mi esposa, doña Hilda, el alumno y yo. Y me empezó a hablar en portugués. Yo no lo entendía, sino que le digo a la traductora que qué es lo que me estaba diciendo. Y me dice que era una niña de la calle. Que era una niña de la calle que entre varios niños habían reunido botes, que habían limpiado parabrisas y que habían juntado un dinero para darnos de comer a estos padres que habíamos visitado de Brasil. Que le gustaría, que le encantaría que comiéramos de su comida que con tanto trabajo habían logrado juntar. Pero lo más impresionante es que esa niña dijo cómo le gustaría o le rogaría a Dios que cualquiera de los 43 padres de familia fuera su papá, para que la buscara con el amor que estamos buscando los 43 alumnos, porque a ella no la buscaron. Ahí comprendí algo que me dijeron, que el amor al hijo es muy grande. Pues por eso a veces yo le dije a la organizadora y a la traductora que me prometieran algo, que cuidaran de esa niña, que si había las posibilidades de que la pusieran a estudiar, que le pagaran los estudios. Y sí, tengo contacto con ella, me manda sus fotos, está limpiecita, está linda la niña. Es un gran alivio que por lo menos hicimos una cosa buena. Pues Temoris, Manuel, Alejandro, pues son estos precisamente los padres y madres de los normalistas. Y es una escena que me parece que retrata muchísimas cosas de estos padres, estas madres que siguen buscando justicia, siguen queriendo saber qué pasó con sus hijos, los normalistas. Y son escenas que me parece que retratan mucho, y de esas escenas accidentales, por decirlo de alguna manera, porque a veces uno no espera una respuesta como la que se puede dar a alguien. Y esa escena cuando hace esto, se limpia las lágrimas don Mario y se limpia y se seca
con el pantalón y con el pantalón roto. Es, en fin, ¿qué les digo? Me parece que retrata muchísimo y creo que sería obligado por parte de millones de mexicanas y mexicanos pues estar pendientes. Sabemos que no son los únicos padres y madres que tienen hijos desaparecidos. Lamentablemente hay muchos, muchos más, pero en este caso emblemático también creo que habría que ver también qué podemos asumir nosotros como sociedad. En fin, son pensamientos que se le vienen a uno cuando ve este tipo de imágenes y escucha este tipo de palabras. Pues gracias a los tres y pues ahí seguimos al habla. Gracias, hasta pronto. Nos vemos. Luego. Gracias.